Hola mi cáncer, bienvenido y bienvenida. Gracias por estar aquí el día de hoy. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. También quisiera que agradeciéramos todo lo que hemos recibido hasta ahora y lo que viene para nosotros. Te quiero muchísimo mi cáncer. Te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Te están diciendo tus guías espirituales el día de hoy, el misterio de tu fe te salvará. Bueno, la verdad es que eres una persona que está pidiendo señales como del universo, de Dios, de como tú lo quieras llamar, y te están diciendo que ya es momento de tu respuesta, de la respuesta. ¿Listo? También te dicen que tu éxito está en tu fortaleza. En tu fortaleza no quiere decir que seas una persona dura de corazón, no, al contrario, una persona que sepas ver lo bueno en las demás personas, te sepas amar a ti mismo, a ti misma principalmente, y sepas tomar las mejores decisiones. Esta es tu fortaleza. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo yo me fortalezco, yo avanzo y yo sano. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos con nuestras 3 lecturas de economía. Ya sabes que la economía podría ser tu empleo, tu estudio o tus inversiones para los solteros, y después vamos con las parejitas. Vamos a comenzar con la economía de mis queridos cáncer. Te quiero invitar también a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones, y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram también. Si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, por favor, déjala pasar. Con respecto a tu economía, mira, si te piden dinero prestado, no lo prestes. No te lo van a devolver, vas a perder la plata y vas a perder esa amistad también. Te vas a tener que poner como firme en cuestiones de tu trabajo, con personas, con situaciones, con actitudes que no te están conviniendo absolutamente para nada. Hay personas que no te están colaborando, que no te están ayudando absolutamente para nada, y esto te podría estar generando bastantes problemas a tu futuro. Precisamente vamos a ver qué te viene a ti en un futuro más bien cercano. Te dice prudencia en los gastos, prudencia en hablar, en decirle a otras personas tus planes, tus sueños, lo que tú ganas, lo que tú pierdes. Mucha prudencia con esta información. Sé fiel a lo que tú amas, a lo que tú quieres realmente, y verás que las cosas te comienzan a solucionar de una buena manera, de una mejor manera. Hay un dinero que se podría estar perdiendo. ¿Listo? Hay algo bastante jugoso que podrías estar tú perdiendo, y generarte muchos conflictos con personas cercanas a ti. Ten mucho cuidado con esta situación. Más bien, asesórate muy bien ya en las decisiones que tú vayas a terminar, pero principalmente sé fiel a tus principios y sé fiel a lo que tú eres en realidad. ¿Listo? Cualquier cosa que tú la hagas, hazla con amor. Si estás en un lugar, ya sea empleo, estudio, trabajo, inversiones, donde tú no te sientes realizado, donde te sientes oprimido, explotado, algo así, busca una opción diferente y lo más pronto posible salte de ahí, salte de esa situación. Tú eres una persona particular que tiene ¿cómo te digo? Que tiene unas ideas particulares, una forma de ser particular con respecto al dinero, trabajo, estudio. Por muy loca que parezca esa idea que tú tienes de negocio o de estudio o de salir adelante, hazla, sigue tus sueños, sigue tus presentimientos y verás que ahí vas a triunfar. Es algo diferente, totalmente distinto, totalmente diferente lo que tú tienes. No te dejes guiar por los prejuicios y el que dirán los demás. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo me libero y yo avanzo y yo me protejo, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos con nuestros solteritos y nuestras solteritas. Vamos a ver qué me les dicen las cartitas a ustedes el día de hoy. Bueno, ¿qué te sucede? Demasiado deprimido, demasiado mal geniado. Ten mucho cuidado con esas reacciones tuyas que te podrían, la verdad es que perjudicar bastante tu salud física, emocional y tus relaciones interpersonales. Viene una época en cuestiones de dinero, una época de triunfo, una época buena, bonita. Pero sé más ahorrativo, no te me desbordes con los gastos en el momento que llegue este dinero, porque para después lo vas a necesitar, o tal vez se te presente la oportunidad de una inversión.
Hay una persona o personas que van a querer como engañarte con respecto a ciertos trámites legales. Ten mucho cuidado con esa situación porque te pueden estar diciendo mentiras. Las cosas sí avanzan, van a avanzar, pero poco a poco. No va a ser de la noche a la mañana que ciertas dificultades se van a solucionar. Tal vez te sientes muy desesperado, desesperada por cuestiones económicas, pero yo te digo que ya viene la ayuda en camino. ¿Listo? Ten mucho cuidado con este engaño. También podría tratarse de un embarazo, podría ser la situación. En este momento te dicen paz, tranquilidad, calma, ¿listo? Hay una persona que ya no está contigo, que te está ayudando, que te está bendiciendo y que te está también diciendo, no te preocupes por lo que ya pasó, más bien disfruta el presente y planea tu futuro, pero no con tanta obsesión. ¿Listo? Ten mucho cuidado porque te van a ofrecer un negocio muy lucrativo, sí, pero que va a representar el perjuicio para otras personas. No lo vayas a hacer definitivamente. ¿Listo? Hay algo que termina y hay algo nuevo que comienza para ti definitivamente. Va a ser un antes y un después en tu vida en general. Va a ser un giro de 180 grados en cierta situación que se te va a presentar a ti. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo me protejo y yo avanzo y yo me cuido. Bueno, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos con nuestras parejitas. Vamos a ver qué me les dicen las cartitas a ustedes en el día de hoy. Ya sabes que podrías estar en contacto cero o que también podría ser esta una lectura en espejo con tu persona especial. Y vamos a ver qué siente por ti, qué espera y qué piensa de ti y el futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Te ama, sí, con locura. Siente que contigo ha logrado todo. ¿Que le ha costado trabajo? Sí. ¿Tener este amor contigo? Sí. Pero dice que lo va a lograr absolutamente todo contigo. Piensa lo mejor contigo en cuestiones emocionales, sentimentales, de relaciones interpersonales, de dinero, de trabajo. Te ve como un príncipe, como una princesa, como una persona echada para adelante. Te ve espectacular. Eres lo que siempre ha querido, lo que siempre ha esperado tener esta persona junto contigo. ¿Listo? ¿Qué espera de ti tu persona especial? Que la verdad que seas más optimista con respecto a la relación, más optimista y que no veas los problemas como tan grandes, tan graves, que todo tiene una solución, que todo tiene todo tiene una salida. Ya a ratos se ve como muy estresada o estresado por ciertas situaciones personales, pero te dice que no, que ustedes juntos pueden lograrlo, que ustedes juntos pueden avanzar. Vamos a ver qué piensa de ti tu persona especial, que a veces pierdes demasiado la esperanza. ¿Listo? Que siempre hay otro camino, que hay que seguir trabajando, que hay que seguir luchando, que no te desanimes, que no te desesperes porque todo se puede solucionar. ¿Qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Lo bonito, la superación de obstáculos, las ganancias en todos los aspectos de la vida de ustedes. Todo lo bonito, todo lo bueno viene para ustedes definitivamente. Mira, hay ciertas dudas que van a sembrar en esta relación, pero no son ustedes, son personas de su entorno que van a comenzarles a hacerle la vida así como imposible a ustedes dos. Alejen a esas personas. Ustedes son una pareja triunfadora, una pareja ganadora, definitivamente. ¿Listo? Vayan al campo, deseen tiempo ustedes dos a solas, vayan a Madre Tierra, tengan buen sexo en el mar, en el río, en el bosque, en su cama, bueno, compenétrense muchísimo, muchísimo más y encuentren esa pasión, ese amor que ustedes hayan perdido, encuéntrenla definitivamente, libérense de situaciones, personas, lugares que no les convienen a ustedes para nada, definitivamente para nada. El uno y el otro han cometido errores, sí, los dos han cometido errores, perdónense, ¿listo? Transmuten esta relación, transfórmense en lo que ustedes siempre han querido, en lo que ustedes han deseado con una relación definitivamente. Hagan todo justo para los dos, que sea algo razonable, que no se disminuya el uno por aumentar al otro. Busquen la armonía no solamente entre ustedes dos, sino la armonía personal. Cultiven su vida espiritual en pareja y de manera individual también.
todo aquello que ustedes se hayan propuesto, a lo que se hayan comprometido, no se fallen el uno al otro, porque viene para ustedes una etapa totalmente nueva, algo totalmente diferente, un giro total de 180 grados. ¿Listo? Sean más generosos entre los dos, sean más desprendidos entre los dos, especialmente en cuestiones de errores, de fallas que a veces uno tenga. A veces somos demasiado críticos con la otra persona. ¿Listo? Les conviene muchísimo pasar tiempo a solas, te lo repito, sin padres, sin hijos, sin personas alrededor. Les conviene muchísimo, muchísimo. Ustedes tienen mucho que vivir, mucho que aprender, mucho por qué experimentar. Definitivamente tienen experiencia. ¿Listo? No es la primera relación que ustedes tienen, vienen de otras experiencias. Ustedes ya saben lo que deben o lo que no le deben hacer a la otra persona. Si se les presenta la oportunidad de irse lejos, de un traslado de ciudad, de país, les conviene. Definitivamente les conviene, porque en ese viaje ustedes van a encontrar esa fuerza, la unión que ustedes necesitan tener definitivamente. ¿Listo? Nunca se olviden de la familia que ustedes tienen. Sí, están amándose, queriéndose muchísimo, pero no olviden a padre, no olviden a madre, no se olviden de sus hijos. Sean fieles a lo que ustedes aman, a lo que ustedes realmente quieren con esta vida. Y verán que van a poder salir de la época estéril que tal vez puedan estar teniendo. Las alianzas que hagan ustedes dos en este instante van a ser duraderas en el tiempo. ¿Listo? Hay personas alrededor de ustedes que pueden estar diciendo mentiras, falsedades del uno o del otro. Tengan muy, ¿cómo les digo? Tengan muy presente a esas personas y no se acerquen más, ¿ya? Más tengan la distancia con esas personas, definitivamente. Lo que ustedes tienen con esta relación en este momento es como les digo, es como una calma después de una tormenta de relaciones pasadas que no funcionaron. Aprovechenla, sigan adelante. Ustedes pueden ser un antes, ustedes pueden ser como un antes y un después de las cosas. Pueden ser esas parejas que uno dice, ay, qué bonita pareja, yo quisiera tener una pareja con él o con ella. Lo que ustedes pacten ahora, lo que ustedes proyecten ahora va a ser para muy, muy largo plazo. Hay uno de los dos que tiene un carácter bastante fuerte. Bueno, tus guías espirituales te dicen, haz cualquier actividad lúdica, deportiva, artística que te permita canalizar ese mal genio que tú tienes. Si hay heridas de tu pasado, sana ese niño, esa niña interior, perdónate a ti mismo, perdona también. El perdón no significa siempre reconciliación, pero lo mejor de todo es el perdón. ¿Hay algo que les deben a ustedes? Dinero, tal vez cuestiones personales que fueron injustas personas con ustedes. Bueno, listo, les van a resarcir eso. Otra vez me sale lo del viaje. Dice que positivo, que si se les presenta la oportunidad de un traslado, listo, háganlo. Definitivamente a que sí, que sí. Van a llegar ustedes al centro de esta relación, van a llegar al centro de todos y van a ser una pareja totalmente maravillosa. Vamos para adelante, mis queridos y mis queridas. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: mi pareja y yo avanzamos, somos fuertes, somos vencedores, somos triunfadores, valemos oro, valemos diamante, triunfamos y salimos adelante. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando mucha luz, mucho amor, muchas bendiciones. Vamos para adelante y los espero en una próxima oportunidad.